En el momento en que un creyente muere, hay una separación entre el alma y el cuerpo, que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo, es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. Solemos ver la muerte como una desgracia, no como una bendición. Pero Dios nos dice aquí, y el Espíritu Santo lo confirma, que algunas personas son bienaventuradas al morir. En ellos se cumple lo que dice la Biblia en otro lugar, que para algunos el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Estos muertos son bienaventurados. Por otra parte, es interesante notar que esa voz divina que Juan oyó del cielo le ordenó escribir estas palabras. Dice el versículo 3, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe. Dios quería que esta declaración quedara registrada para la posteridad, para consuelo y fortaleza del pueblo de Dios a través de las edades. Esta enseñanza sobre la muerte quedó grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras para que tú y yo podamos beneficiarnos de ellas casi 2000 años después de que Juan las registrara en el libro de Apocalipsis. Y espero, hermanos, que el Espíritu de Dios use esta enseñanza en esta mañana para nuestro consuelo, pero al mismo tiempo para traer pensamientos sobrios a nuestro corazón al meditar en el tema de la muerte. Nuestro texto contiene una declaración y una explicación. Se nos dice que algunos muertos son bienaventurados y luego nos explica por qué. Veamos en primer lugar la declaración. Dice en el versículo 13,
oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte es uno de esos temas que a todos nos atañe, pero en el que no todos quieren pensar. Es un asunto que nos compete a todos porque todo hombre que vive tiene una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde, pero todos llegan al fin. No existe la posibilidad de eludir esta cita. Es por eso que toda comunidad de individuos tiene su cementerio, porque la muerte es la porción más segura de todo hombre. Nada hay más cierto respecto a la vida que el hecho de la muerte. Puede que tarde, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Toda la historia y experiencia de la humanidad nos lo aseguran. Lo mismo puede venir a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre, a un santo o a un pecador, a cualquier hora o en cualquier lugar. Cuando Dios llama, nadie puede escapar, nadie puede excusarse, nadie puede evitar la cita. Nadie. Y cuando llega la muerte, cuán dolorosa y desgarradora es. Tanto, hermanos, que nunca nos acostumbramos a ella. Nunca. La muerte no es un tema para tratar con ligereza. No. Esto es algo que nos afecta profundamente. Pero precisamente por esto es necesario que nos detengamos a pensar en la muerte. Y que procuremos alcanzar un entendimiento claro y preciso de lo que debemos esperar cuando esa hora llegue. Porque una vez pasemos el umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno y hacia un destino que ya no puede ser cambiado. Un segundo, tu corazón deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Es seria la muerte, es seria la muerte. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Bueno, este texto de las Escrituras nos provee una respuesta clara y precisa. Dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Podríamos traducir la palabra bienaventuranza como felices. Es como si dijéramos bendito de Dios, bendecido por Dios. Y como consecuencia de esa bendición, este hombre, esta mujer experimenta gozo, plenitud, contentamiento. Estas personas poseen la bendición de Dios y por eso son dichosos, por eso son felices, realmente felices, plenamente felices. ¿Y a quiénes señala nuestro texto como poseyendo tal felicidad, tal bienaventuranza? A los que mueren en el Señor. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los muertos. ¡Qué declaración tan chocante! Bienaventurados los muertos. Cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, usualmente hay un tono triste y sombrío en las palabras. Y no puede ser de otro modo. En las Escrituras se asocia la idea de la muerte con la idea de la tristeza. Por ejemplo, en 1 Tesalónica capítulo 4 versículo 13 dice el apóstol Pablo: hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. No es que no tengan tristeza, es que no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de que Epafrodito, su amigo de milicia, había enfermado, Pablo dice: pero Dios lo sanó, Dios le restauró la salud y no permitió que él muriera, para no añadir sobre mi corazón tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. La muerte produce tristeza. Aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación y nosotros que quedamos atrás sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Ahora yo me pregunto, esa es la perspectiva de la muerte cuando la vemos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué del punto de vista de aquel que ha partido? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero?
Bueno, si pertenece al grupo que el apóstol Juan está describiendo aquí, es un bienaventurado, es un dichoso, es una persona verdadera y plenamente feliz. Juan nos dice que estos muertos son bienaventurados. El poeta Rubén Darío escribió en uno de sus poemas acerca del espanto seguro de estar mañana muerto. Evidentemente esa no era la perspectiva que Pablo tenía de la muerte. Para él no era un espanto morir. Para él era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Ahora, mi amigo, esa bienaventuranza del texto no es para todo el mundo. Nuestro texto no dice simplemente que los muertos son bienaventurados, no. Allí dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. En otras palabras, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en unión vital con Cristo por medio de la fe. Para todos los demás que no están en Cristo, no existe bendición alguna a la hora de la muerte, porque han partido en sus pecados, han partido con deudas pendientes delante de Dios. Para tales personas la muerte es una desgracia, la más grande y más terrible de todas las desgracias. Robert Murray McCheyne, un gran predicador del siglo pasado, hablando de los que mueren en Cristo, sin Cristo, de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre en la tapa con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir el césped más verde sobre él. Pueden preparar el terreno para que allí crezcan las flores más dulces, cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio a tu memoria, pero aún así sigue siendo el funeral de un alma condenada. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados, porque por medio de la fe en Él han obtenido el perdón de todos sus pecados, y a la hora de la muerte no tenían deudas pendientes con la justicia de Dios. Mi amigo, yo sé que esa palabra pecado no está de moda en estos días, pero Dios la toma tan en serio que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para resolver la enorme dificultad que esos pecados han generado en la justicia de Dios. Dios tiene problemas con el pecado, porque Dios es justo, perfectamente justo. ¿Cómo nos molesta cuando nosotros somos víctimas de una injusticia? ¿Cómo nos molesta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo queremos evadir que todos nosotros somos injustos? ¿Cómo queremos evadir el hecho de que algún día tú y yo, mi amigo, seremos juzgados con justicia? Mi amigo, todos nosotros nos presentaremos delante de un juez justo. Y óyeme bien, mi amigo, ese juez conoce nuestras vidas hasta en sus más íntimos detalles. Aquello que tú has hecho en oscuridad, aquello que nadie ha visto, aquello que solo se ha quedado en tu pensamiento, aquello que solo ha sido un movimiento de tu corazón, Dios lo sabe. Dios conoce tu vida. Por eso nadie podrá alegar inocencia en aquel tribunal, nadie. Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Tu vida es un libro abierto delante de Dios. En aquel solemne día, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada motivación pasará por el sedazo de la justicia perfecta de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, será bienaventurado en aquella hora si no fue justificado en vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabes, mi amigo, lo que es justificación? Escucha qué cosa más gloriosa, que Dios, el juez justo, declara justo al pecador culpable. Dios lo declara justo si deposita su fe en la persona de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Oye, qué buena noticia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Por cuanto Dios es justo, esa deuda no se puede quedar sin pagar. Pero en su amor infinito su Hijo vino a pagarla. He ahí el amor de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó voluntariamente. Y voluntariamente fue a la cruz a pagar por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora reciben el beneficio de esa muerte todos aquellos que creen. Todos aquellos que creen. Esa es la buena noticia del Evangelio, amigo mío, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La salvación no depende de tu esfuerzo. La salvación no depende de tu religión. La salvación no depende de la iglesia a la que perteneces. Mi amigo, la salvación depende enteramente de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores. Porque Dios solo acepta como buena y válida una justicia tan perfecta como la de Él. Y solo Cristo tiene esa justicia. Y Cristo te ofrece, mi amigo, gratuitamente poner su justicia en tu cuenta por medio de la fe. Qué gloriosa noticia, la noticia del Evangelio. Salvación gratuita por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, dando su currículum en Filipenses capítulo 3 y diciendo todo lo que él era cuando no era creyente, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y aún hoy estimo todas las cosas por basura, con tal de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por medio de las obras, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Justicia de Dios por medio de la fe. Si la muerte nos encuentra unidos a Él por la fe, obtendremos la bienaventuranza de la que habla Apocalipsis capítulo 14. De lo contrario, solo obtendremos en aquel día la más terrible de nuestras desgracias, porque estaremos eternamente separados de Dios, eternamente separados de la bendición que emana de su presencia segundo tras segundo. La bienaventuranza de nuestro texto no es para todo el mundo. No, no lo es. Es para los que mueren en Cristo. Es para los que son reconciliados con Dios por medio de la fe. Es para aquellos que al morir se encuentran vestidos de la justicia perfecta de nuestro Señor, habiendo encontrado en Él perdón y misericordia. He ahí la declaración de nuestro texto: bienaventurados los que mueren en el Señor. Veamos ahora la explicación. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. He aquí la explicación. ¿Por qué son bienaventurados? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Por dos razones. En primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán. La escena que nosotros tenemos aquí es la del labriego que se dirige cansado a su hogar después de una ardua labor en el campo. Así es la muerte para el cristiano. La llegada al hogar, donde encontrará finalmente reposo y descanso. Descansarán de sus trabajos. Todas las aflicciones que debemos experimentar cada día en este mundo caído, por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados ajenos, habrán terminado para siempre. Hermanos, llegará el día cuando nuestras almas serán completamente purificadas. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Nunca más tendremos problemas con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, nuestra irritabilidad, nuestros malos pensamientos, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nunca más, nunca más sentiremos vergüenza por haber hecho algo que no debimos hacer o porque lo que debimos hacer no lo hicimos. Todo vestigio de orgullo, de egocentrismo, de desconsideración, de ingratitud, habrá sido total y definitivamente eliminado. Nunca más sentiremos apatía por las cosas espirituales.
nunca más lamentaremos nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de celo, nuestra falta de devoción y de entrega. Nunca más. Hoy pedimos a Dios que nos libre del mal, y esa oración será contestada algún día en su máxima expresión, porque seremos librados del mal totalmente. Dios responde esa oración aquí y ahora, pero la respuesta final y absoluta de esta oración nos aguarda en el cielo. Allí amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin que ningún vestigio del mal se interponga entre nosotros y Él. Mi hermano querido, aliéntate con esta promesa. Pero no solamente seremos librados de nuestros pecados, sino también de las consecuencias que producen en nosotros los pecados de otros. Nadie murmurará contra nosotros. Nadie nos quitará lo que es nuestro. Nadie nos estorbará en ningún sentido. Nunca más descansarán de sus trabajos. El Señor dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo que no ama a Dios. Vivimos en un mundo que no ama los caminos de Dios, donde muchas veces los malos parecen triunfar. Hermanos, este es un mundo bizarro. Aquí se alaba al malo. En este mundo se exalta al perverso. Las prostitutas de Hollywood son famosas en este mundo, no las mujeres piadosas. Este es un mundo bizarro, hermanos. En el cielo el mundo es al derecho. Allí se exaltará al que debe ser exaltado. No al rico y al famoso, al piadoso y al santo. Aquí se le rinde pleitesía al hombre que tiene una cuenta de bancos abultada. Eso es basura delante de Dios. Ese no es el parámetro por el que Dios mide a un hombre. El parámetro por el que Dios mide a un hombre es su fidelidad, es su devoción, es su entrega a Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, los parámetros serán correctos. Qué descanso, ¿eh? Qué descanso vivir en un mundo que funciona al derecho. El libro de Apocalipsis recalca esto una y otra vez. Vayan por un momento a Apocalipsis capítulo 7. Hermanos, ¿qué nos espera del otro lado de la muerte? Hablando de estos que han salido de la tribulación, dice en el versículo 15 del capítulo 7: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, hermanos, noten cuál es la porción nuestra en esta vida. Cuando Juan dice: ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, es que aquí sí lo hay. Aquí sí lo hay. Aquí sí hay motivos para llorar. No en el cielo. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Bueno, en primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. Pero el texto nos da una segunda razón. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Noten que allí no dice que esas obras llegan primero. Allí no dice que es en base a esas obras que los creyentes son aceptados. Allí dice que ellos llegan primero y las obras llegan después. Porque la base sobre la cual estas personas son aceptadas delante de Dios es la justicia perfecta de Cristo nuestro Salvador. La justicia perfecta de Cristo. Y las obras siguen después. Pero, aunque nosotros no seremos aceptados delante de Dios por nuestras obras, sino por la obra de Cristo,
La Biblia también nos enseña que todo lo que hagamos por Cristo, aun a pesar de que es Dios quien nos da la fuerza, la capacidad, los dones, la motivación, aún así, mi amado hermano, todo lo que hagamos por Cristo recibirá recompensa. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada cosa que haya sido hecha por amor a Él o por causa de Él será recompensada, por más pequeña que haya sido. Por más pequeña, el Señor dice en Mateo capítulo 10 versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Sí, nosotros somos débiles, imperfectos. Seguramente todos nosotros quisiéramos hacer mucho más por Cristo, seguramente. Pero amado hermano, regocíjate en esta promesa. Todo lo que hayas hecho por Él seguirá contigo a la hora de la muerte, y entonces serás debidamente recompensado. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, benditos de Dios, plenamente felices y dichosos. Están experimentando ahora esa plenitud de gozo de la que habla el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados hermanos, Dios nos ha revelado estas cosas para consolarnos en medio del dolor y la aflicción que causa la partida de un ser querido. Pero también, amados hermanos, Dios nos ha dejado esto en su palabra para consolarnos en medio de cualquier tribulación, porque lo que nos espera al final del camino es sencillamente indescriptible. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Podemos enfrentar con confianza la vida y la muerte. Podemos encarar con esperanza la partida de un ser amado que ha partido, si ha partido en Cristo. No solo porque sabemos que esa persona está experimentando el deleite pleno de estar con su Señor, sino porque sabemos que algún día nos volveremos a ver. Y en cuanto a ti, amigo mío, ¿qué será de ti cuando tengas que enfrentar el trance seguro de la muerte? ¿Qué será de ti? ¿Tú estás preparado para morir? ¿Puedes decir de ti que estás unido a Cristo por la fe? ¿Que en algún punto de tu vida te arrepentiste de tus pecados? ¿Te convertiste a Cristo? ¿Confiaste únicamente en Él para la salvación de tu alma? ¿Es Cristo hoy tu Rey y tu Señor porque le has entregado a Él tu vida para hacer su voluntad, no la tuya? Porque si no es así, mi amigo, tú no estás preparado para morir. No estás preparado para ese segundo en que el alma deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Tú no estás preparado. Partirás con tus pecados, partirás con deudas pendientes delante de Dios y tendrás que pagar por ellas por los siglos de los siglos. Tienes una cita a la que tendrás que acudir, tal vez dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 o 40 años, pero tal vez es mañana, mi amigo. Tal vez es dentro de 1 hora. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú estás preparado para morir? Si Cristo no es hoy tu Señor, tu pastor, tu Salvador, si no te has convertido a Él, si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has entregado a Él tu vida entera, tú no estás preparado para morir. Esta bienaventuranza no es para ti. Ven a Cristo, amigo mío. No demores un segundo más, porque la vida es corta e incierta, la muerte es segura y la eternidad es inmensa. Y la eternidad no tiene fin. Es que si tú y yo somos cristianos,
se debería esperar que nos comportemos como cristianos. Nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hemos muerto y resucitado con Cristo de tal manera que Él es ahora el todo y en todos, vivamos a la luz de esa realidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que hace del pecado una incoherencia. A veces uno se pone una ropa para ir a cierto lugar y dice, no, esa ropa no es apropiada. O a veces los esposos, ¿verdad?, que no tenemos el sentido de la estética que tiene nuestra esposa, nos dice, esa corbata no te pega. Ve a tu closet y toma esa ropa sucia, contaminada, maloliente, y bótala, a desechar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la mentira. Versículo 9, porque os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Somos un nuevo hombre en Cristo. Y ahora debemos vivir como lo que somos. Él murió en la cruz del Calvario para restaurar en nosotros la imagen de Dios. ¿Y saben dónde vemos la imagen de Dios? Plasmada en Cristo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar ese texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice el texto. Y esta palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando "Because I'm happy", nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción, porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10.
De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial. Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu los anhela celosamente, así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes, pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana, porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual. Son cristianos insípidos que van por la vida profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Profesando a Cristo y dando pena. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es el remedio para este tipo de casos? Pero yo creo que el remedio es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, dar media vuelta de regreso a su primer amor. Yo recuerdo cuando mis hermanos y yo nos bautizamos hace 38 años atrás, que en la pila del bautismo nos pidieron que cantáramos un corito que estaba muy de moda en esa época y que los hermanos más viejos de nuestra congregación seguramente recordarán. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, Cristo delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermanos, eso es lo que yo quiero que ocurra en esta mañana
al comenzar a exponer este pasaje del Evangelio de Marcos. Y a propósito, yo he titulado este mensaje Mero Cristianismo. Porque lo que Jesús nos presenta en este pasaje, en los versículos 42 al 50, no es el retrato de un super cristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, hermanos. Lo que Jesús está describiendo allí es lo que todo verdadero creyente debería estar experimentando en su vida. Esto es mero cristianismo.